Hola, hola Hola, Mariela, ¿qué ¿cómo tal? andás? Bien, todo Bien, ¿y bien. vos? Bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras este día nublado? Y así, viste, Una cuarentena tardía. cuarentena, día feo. La verdad que uno ansiaría días más lindos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, bien. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista con Mariela, ahora hacemos unos poquites, ahora supongo será sumando gente. Bueno, para las personas que ya estén acá, hacemos una pequeña introducción, Marie. Ok, Bueno, vos venís trabajando en las artes electrónicas hace mucho tiempo, sos creadora y directora de la maestría en artes electrónicas de TREF. Yo te cuento, soy estudiante también de la carrera. Eh, Podemos hablar en un ratito un poquito de eso también. Bueno, has hecho instalaciones interactivas, leo de la página de la BIM, videoinstalaciones, NetArt, intervenciones en espacios públicos, videoescultura, instalaciones robóticas. Bueno, ni hablar que recibiste premios y tenés tus reconocimientos. Si quieres, para empezar, podemos hablar un poquito de cómo sentís, o sea, qué posibilidades crees que ofrece esta dinámica o esta plataforma virtual o las plataformas virtuales para las muestras artísticas en tu experiencia que vos viviste la organización de la BIM desde el interior, o sea, participaste como organizadora en varias ediciones y cómo lo experimentás ahora desde ese otro lugar. bueno, por ahí me gustaría hablar quizás de la experiencia en la BIM, en esta virtualidad, básicamente porque creo que cada una de las experiencias de muestras virtuales son muy diferentes, ¿no? Lo que tuvo la BIM como particularidad es que desde muy temprano, cuando recién arrancaba la cuarentena, más que generar una plataforma virtual expositiva, se generó eh, un espacio de diálogo, de conversación, de compartir experiencias a partir de lo que es la BIM, ¿no? Los lenguajes y los soportes audiovisuales y encontrar en estos medios de expresión un lugar como un lugar para compartir, para dialogar, eh, para hablar de la experiencia de estar aislado, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando empezó la BIM, nada, recibir algún mail de los amigos BIM que me decían, bueno, estamos pensando esto, nos gustaría que te sumes. Y para mí, como artista, fue más que nada pensarme a mí en este lugar de estar aislada. No, nunca lo pensé como un lugar expositivo, que de hecho lo es, pero me parece que el disparador fue otro y eso me pareció súper interesante y creo que se nota en toda la propuesta que se generó como una idea de dialogar, de pensar, de reflexionar juntos, ¿no? Y creo que también el título de la BIM de este año, Mirarnos a los ojos, y la dinámica que propuso de, bueno, empecemos, se tira en un drive todo esto y los que íbamos haciendo cosas, íbamos viendo los trabajos de los otros y estuvo abierto a seguir actualizando. Entonces, claro, los tiempos de cuarentena fueron muy diversos, ¿no? Para todos, ¿no? La vivencialidad
no es lo mismo mi cuarentena en el mes de mayo que en el mes de agosto. Entonces, la idea también fue que estaba abierto a seguir recibiendo aportes en torno a esa vivencialidad de cada uno. Y eso a mí me pareció súper interesante. Eh, y en ese sentido me parece que lo virtual era un desafío para la BIM, pero creo que encontraron como algo muy interesante, ¿no? O sea, bueno, ahora está expuesto, pero también hubo todo un tiempo de amasar esta propuesta, donde los artistas íbamos subiendo los videos, viendo los videos de otros, en algunos casos dialogar. Por ejemplo, Shang Jung, que no la conozco, me envió, hizo un video en diálogo con un trabajo mío, entonces yo de alguna forma le respondí haciendo otro video. Y esto me parece como una dinámica súper interesante, que bueno, que se ve en la propuesta, inclusive en la interfaz, que da cabida a todos estos trabajos. También es una interfaz donde se propicia el diálogo, los cruces, mirarnos a los ojos, básicamente, ¿no? Me encanta porque me contás de la dinámica de cómo se fue como cocinando la Bienal y me entero yo también porque entré hace poco al equipo, digamos, en estas semanas, pero sí, sí se nota cómo se trabaja desde lo colectivo y de una comunicación como ocupada y como muy Fue como intenso y sostenido, ¿no? Sostenido en el tiempo, porque bueno, uno veía ese drive que uno iba tirando los videos que iba haciendo y uno veía cómo iban creciendo y también podía ver los trabajos de los otros y entonces fue una cosa que se fue desarrollando en el tiempo, ¿no? Eh, no fueron trabajos hechos para una muestra, sino que fueron trabajos que plantearon la cuestión de la experiencia y de la vivencialidad como algo que era intrínseco a la propuesta de la BIM de este año. Y eso me pareció súper, súper interesante. Sí, y a la vez siento que hay como una curaduría contingente, urgente, que atraviesa todo el festival, que bueno, que se está como relacionada a la pandemia y al aislamiento, ¿no? Y pensaba un poco igual ya del medio, que lo empezaste a responder en cómo se crea un común, digamos, un diálogo este, con imágenes, ¿no? Como esto que hay, estos diálogos que están incluso, bueno, para quienes no lo sepan, en el espacio todavía, en el espacio de la plataforma de la BIM hay una pestaña de diálogos, que bueno, son estos diálogos que nos cuenta Mariela entre las propias producciones. Entonces, siento que ahí, en esas producciones, como que en todas hay como una curiosidad o una, digamos, preocupación por una coyuntura que, como decís, estabas hablando con un artista que no conoces, que está en otra parte del mundo, y están discutiendo sobre un tema o conversando sobre un tema con imágenes. Y entonces una pregunta era como eso, ¿qué acciones o qué inacciones también pensás que pueden hoy servirnos como manifestación o transformación que en este escenario que propone el aislamiento social? ¿O cuál es el rol que tienen las imágenes en eso para crear un común en un escenario de aislamiento? Ujú. Sí, a mí lo que me pasa en todo este tiempo y la pregunta, ¿no? Bueno, yo hice una cuarentena bastante, un aislamiento bastante aislado, valga la redundancia. Realmente me quedé en casa, son muy pocas las veces que salí y tuve también una vivencia de mi casa, ¿no? De la morada.
y también revaloricé o le encontré nuevos sentidos a mi espacio morada, ¿no? Pero en ese estar en la morada, una de las cosas que siempre me pregunto es cómo construir comunidad, ¿no? ¿Cómo se construye la comunidad? Y me parece que este tipo de propuestas, lo que propuso la BIM, es una forma de construir una comunidad, por lo menos una comunidad de miradas, ¿no? Un lugar donde nos miramos a los ojos, podemos proponer algo, podemos ver al otro, podemos dialogar con el otro. Entonces, para mí esto es, la verdad que siempre pensé que era una propuesta súper rica en este sentido. Porque bueno, para mí uno de los grandes interrogantes y un poco las acciones que fui llevando a cabo en este tiempo, todas de alguna forma están atravesadas por esta preocupación, cómo construir comunidad, ¿no? No es porque obviamente uno tiene sus comunidades, ¿no? Pero tal vez tiene que, surgen nuevas o las que están, las tiene que eh, rever desde otro lugar, reformular y encontrar las dinámicas que funcionen para que haya este sentido de lo comunitario, ¿no? Que a mí es algo que, que, que bueno, que me transita, me preocupa, me mueve. Y en ese sentido, la propuesta de la BIM tuvo bastante que ver con eso. Yo a muchos artistas, a la mayoría no los conozco, conozco tal vez a los de la escena local y a algunos de afuera, digo, con los que tengo algún tipo de vínculo. Pero de repente para mí cuando me llega una respuesta de Shang Jung a un video mío, para mí fue súper fuerte y me emocionó un montón y enseguida dije, no, tengo que responderle. Entonces agarré mi cámara, hice otro video y lo mandé en respuesta. Y bueno, y la semana que viene compartimos la misma mesa, pero ya siento que nos conocemos, a pesar de que nunca nos hayamos, ni sé ni cuántos años tiene, ni nada, no sé nada, pero sé que hay algo más íntimo, hay como un entramado mucho más sutil y también mucho más profundo que me está uniendo. Y eso para mí es muy, muy movilizador en ese sentido. Y creo que la propuesta BIM tuvo que ver con eso y a mí me encantó, o sea, era pensar todos estos meses, o sea, de alguna forma yo me sentía acompañada, sabía que esos videos del Drive que estaban ahí, que habían mandado un montón de artistas, me estaban acompañando, era mi comunidad y veía algunos videos y seguía pensando, entonces se me ocurrían nuevas ideas y las volcaba y, y me parece que esa dinámica a mí me, para mí fue muy vital, ¿no? Me sentí acompañada por un conjunto de gente, muchos de los cuales nunca los crucé en mi vida, pero siento que igual nos cruzamos en nuestras vidas, de alguna forma. Bueno, una de las preguntas que tenía acá, que me había un poco compartido mi compañera Gal, era de qué forma evitar la virtualidad. Siento que de alguna manera estás como tirando unas hipótesis o unas medio propuestas que encontrás en la BIM. Eh, pensaba, traigo una frase de otra obra tuya, que es Hay cadáveres, ahí estuve haciendo mis averiguaciones, ¿no? Hay una frase en el texto de esa obra que dice, el gesto repetitivo de la rotación perpetua devela el trauma que el desastre provoca. Entonces la pregunta me resuena de alguna manera con los videos que compartiste en la BIM, porque bueno, todos estos videos están bastante marcados por una repetición medio Ujú. mántrica, como lo decís, este, una repetición que inicia o como que es
empujada o detonada por un acontecimiento traumático, algo que bien se le puede llamar desastre. Y la pregunta es entonces, ¿qué hay después del desastre? ¿Qué gestos, qué acciones? Siento que venimos un poco hablando de eso. Yo pensaba entonces, ¿cómo crees, o sea, qué rol crees que tiene la imagen o el trabajo con la imagen ante o sea, no quiero como irme demasiado lejos en el tiempo hacia adelante, pero como ante un reencuentro entre los cuerpos, cómo la imagen puede, qué papel juega en el encuentro entre los cuerpos que en algún momento va a suceder o ya está sucediendo, o es una forma también del encuentro mismo entre los cuerpos, este tipo de intercambios, ¿no? Ujú, ujú. Mira, bueno, es una pregunta bastante compleja, no sé si tengo muchas respuestas. Yo los videos que hice en la BIM, y está buenísimo lo que señalás, tienen como un sentido de mantra, hay una repetición. A mí me gusta esto de la repetición como un mantra, casi con un sentido curativo, ¿no? Por lo menos, para mí, para una curación personal, ¿no? Entonces tengo todos videos donde hay acciones que se repiten y a veces se repiten y no llegan a ningún fin, ¿no? No es que hay un resultado al final de esto. Es el sentido de la propia repetición. No pienso que al final de todo esto haya un resultado concreto, ni lo hago para que haya un resultado concreto. Es la propia repetición la que de alguna forma cura. Entonces, para mí tiene que ver con esto. Ahora, el tema de los cuerpos, y la verdad es que a mí me cuesta mucho pensarlo. En muchos de mis trabajos hablo de esto. Yo tengo una obra de 2005 que es una instalación robótica donde trabajo con una serie de robots o agentes que son fóbicos, ¿no? Que no quieren tener contacto con los cuerpos. Eh, y, y un poco en este tiempo vuelve, ¿no? Esa obra a mi cabeza, vuelve en el sentido de preguntarme, bueno, esto que a mí me preocupaba hace ya 15 años atrás, el contacto de las pieles, ¿no? El contacto de los cuerpos, y finalmente esta comunidad fóbica, de alguna forma, aún en esta fobia, en el no contacto corporal, se genera otro tipo de contacto y hay una construcción de algo, aún en el no contacto corporal, por ahí hay otro tipo de contacto. Eh, yo creo yo la verdad es que hoy me cuesta mucho hacer futurología, me cuesta mucho imaginar mañana qué va a pasar, o sea, tengo una agenda con cosas que tengo que hacer, pero me cuesta imaginar mañana, no puedo imaginar qué va a pasar en enero, en febrero, es como una falta de horizonte, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, que no puedo dibujar la línea del horizonte, hace meses que no la puedo dibujar y por eso por ahí mis mantras. Y en este no poder dibujar la línea del horizonte no me imagino si la imagen tiene que ver va o no va a tener que ver en el contacto con los cuerpos, qué tipo de vínculos se van a generar. Sí, siento que por ahí desde las herramientas de creación podemos dar o imaginar otras cosas, ¿no? O imaginar otro tipo de relaciones más allá del contacto corporal. Ahora, ¿qué va a pasar? No tengo idea. Por el momento uno sigue como, o por lo menos yo sigo como en el día a día, y por eso para mí la BIM fue como bien interesante, porque me ayudó en este día a día, ¿no? En pensar, bueno, hoy me levanto, bueno, hago un video con este día a día, no sé qué va a pasar con los cuerpos. La verdad es que no tengo idea.
pero sí, bueno, es algo que siempre me transita y siempre me preocupa y, y pienso como muy habitualmente en esto que hace 15 años planteaba, estos cuerpos que nunca se tocan, ¿no? Que de hecho eso era la obra, era una instalación robótica o cuando se producía un contacto, cada uno escapaba para otro lado, ¿no? Como esta imposibilidad o esta aversión a tocarse. Eh, y bueno, me pregunto si finalmente, eh, no sé, terminaremos como lo que yo planteaba, que en esta comunidad de agentes fóbicos, ¿no? Si terminaremos así o no, no lo sé. Igual sí es evidente que cuando eh, uno interactúa en medios sociales, eh, hay ciertas relaciones corporales que se han modificado, ¿no? Por lo menos hoy, no sé qué va a pasar a futuro. Yo siento que escuchándote y pensando en los mantras, también pensaba también en el rol que tienen en los 4 videos que has compartido, las manos. Como en todos los videos hay manos que están haciendo cosas, como manos que de alguna manera insisten, ¿no? Por ejemplo, en el video de las piedras. Eh, y bueno, no, ahí se me aparecía como una imagen de eso, de una insistencia, de un cuerpo que está de alguna manera este, teniendo una intención, por ejemplo, el de dónde empieza el abandono, ¿no? Como que hay en esa repetición, en esa, como, bueno, en ese mantra, la pregunta de dónde empieza el abandono es como que hay una preocupación, si se quiere, o una pregunta por la, la memoria, digamos, dónde queda, este, no sé, qué pasa con esas imágenes, ¿no? Digamos, dónde empieza el abandono, es tipo, qué pasa cuando las imágenes empiezan a borrarse. Y me preguntaba por este, em, a qué pensás cuando hablas de ese abandono. Es decir, cuáles son esas imágenes que no queremos soltar de alguna manera, en el sentido de esa memoria. Pienso en el video del día 92, digamos, qué importancia tiene la memoria en el trabajo con las imágenes. Sí, creo que está bueno lo que planteas, sí, hay algo de la memoria y está buenísimo lo que decís de las manos, hay como una memoria del hacer, ¿no? Y para mí el hacer es casi como un hacer mántrico, ¿no? Como un hacer casi terapéutico, si querés. Entonces, en esto del hacer hay una memoria del hacer, hay una memoria de los gestos, eh, hay un vincularme con las cosas que uno conoce en un escenario que uno no conoce, ¿no? O que no imagina. Entonces, lo que conozco es estos gestos, la repetición, y en relación al abandono, esa es una pregunta que vengo trabajando hace un tiempo y que me resonó mucho en esta situación, ¿no? En otra circunstancia y previo a todo esto, en un trabajo que estaba haciendo, me preguntaba, ¿cuál es el límite en que algo está abandonado o no abandonado? ¿No? ¿Dónde empieza el abandono? ¿Cuál es la línea a partir de la cual uno divide lo abandonado de lo que no está abandonado? Este, y lo abandonado es algo que alguien ha dejado, que alguien ha olvidado, eh,
y esa pregunta para mí era, en ese trabajo que estaba haciendo, muy, muy importante y muy... eh, y no tenía respuesta, o sea, no podía determinar cuándo las cosas habían sido abandonadas o no. Eh, y de alguna forma también fue como, este tiempo fue tiempo de morada, de estar en la morada, ¿no? El lugar de cobijo, yo sentía mi casa como un lugar de cobijo, ¿no? Como un espacio vital, tal vez, la habité como, eh, no pude habitarla en otros momentos porque uno está con millones de cosas y no se detiene a pensar en cada uno de los rincones, en cada uno de los lugares, a resignificarlo, ¿viste? A mí me pasaba me pasa de estar en casa y digo, uy, ¿cómo abandoné este lugar, no? ¿Cómo, y entonces también volvió esa pregunta, este lugar que yo lo dejé, lo abandoné, no lo habité, entonces era rehabitar esos lugares, eh, darles nuevos sentidos, o sea, que mi morada no estuviera abandonada de alguna forma, porque la morada durante todo este tiempo fue como un refugio, este, me cobijó. Entonces, también hay una idea de, bueno, este espacio que me da cobijo, cómo hacer que hubiera lugares que no estuvieran abandonados. Por eso escribo esa frase con esa maquinita muy vintage, y muy parsimoniosamente escribo dónde empieza el abandono, ¿no? Porque, bueno, es una pregunta que yo me lo venía preguntando antes de todo esto, pero vuelve, en este momento y me empieza a resonar y me empieza, este, a taladrar un poco la cabeza, ¿no? Y a pensar en situaciones cotidianas en términos de abandono. Eh, y eso. Sien- Siento que como el abandono de alguna manera serían cuando esas manos dejan de levantar las piedras, digamos, ¿no? Cuando las piedras quedan ahí y las manos se ocupan de otra cosa, digamos. Como ¿qué pasa con esas piedras de alguna manera? Es que las piedras es casi, viste, como Sísifo, ¿no? O sea, intento hacer algo con las piedras que nunca logro hacerlo, algo que no sé tampoco qué es, pero intento que de alguna forma lleguen a una estabilidad a la que nunca llegan, ¿no? Eh, y, y bueno, y esto para mí también es como algo que siempre me preocupa, como el equilibrio de lo inestable, ¿no? Como llegar a cierto equilibrio en la inestabilidad. Y bueno, pero que no termino de llegar nunca. Entonces esto también era lo que te decía antes, es casi como un mantra, no busco ningún resultado, sigo probando cosas y en ese probar surgen cosas interesantes, como ciertas inestabilidades que para mí visualmente son interesantes. Y esto, ¿no? Como este gesto repetitivo, como estos pequeños gestos, ni siquiera gestos ampulosos, pequeños, muy nimios, muy insignificantes, pero que dan sentido este, bueno, al transitar estos tiempos, al habitar la casa, este, eso. Eh, pero con las piedras no llegó a nada. De hecho, vienen los títulos y se escucha el sonido que yo sigo intentando cosas, eh, que son infructuosas, cosas que no tienen resultados, ¿no? Eh, que por ahí el valor está en el hacer, como decías vos antes, ¿no? En las manos, en el hacer y no en el resultado final, a dónde se llega con esto. Que un poco a mí me pasa en la vida.
Yo, yo siento que me da mucho placer esto del hacer, del manipular, y a veces los resultados ni siquiera me interesan demasiado. O sea, cuando llego al resultado digo, ah, bueno, está. Pero hay algo de decepción porque es como si llegar a un resultado te impide seguir haciendo, ¿no? Entonces, para mí hay cierta cosa de decepción cuando digo, bueno, llegué a Las este piedras resultado. quedan paradas, realmente. Quedan las piedras paradas y bueno, ahora bueno, me pongo a lavar una papa. Bueno, Marie, muchas gracias. Vamos a dejar descansar. Entiendo que después tenés otro encuentro virtual. Esta semana es tremenda, hay 500 Zooms diferentes, de eventos diferentes, pero bueno, buenísimo compartir el tiempo con ustedes y bueno, nada, eh, gracias. Nada, gracias a vos. Gracias por darnos este ratito. Que estés bien y bueno, nos encontramos en la mesa redonda Nos vemos en la la mesa semana que viene. la semana Dale, que viene, espera que ya paso es el lunes 26 a las 11 de la mañana. perfecto. Bueno, queda agendado. Nos Bien, vemos. Que estés muy bien. Hasta ese momento te dejo un beso. Y un beso para todos. Chao. gracias a todos. Chao.